Hoy quiero hablaros de una historia que no se incluyó en la versión final del Dark Souls, pero que se descubrió en los archivos del juego. Allí se encontraron ficheros de audio que tenían diálogos de historias inacabadas. Una de ellas era la historia alternativa de Oscar de Astora, el caballero que usa la icónica armadura que aparece en algunas portadas del Dark Souls. Y en este vídeo vengo a contarte esa historia, la cual te aseguro que si se hubiese desarrollado, hubiera convertido a Oscar en el NPC más importante de todo el juego. ¡Vamos allá! Antes que nada, voy a resumir brevemente la historia de Oscar de Astora para aquellos que no la conozcan. Al comienzo del Dark Souls, este caballero nos ayuda lanzándonos un cuerpo con la llave de la prisión donde estamos encerrados. Parece ser que Oscar se dio cuenta de que no nos habíamos vuelto huecos y perdido la razón, y por eso se decide a echarnos una mano para escapar del asilo de los no muertos. Más adelante nos encontramos con este caballero moribundo. Resulta que Oscar estaba intentando cumplir la profecía de los no muertos y llegar a la tierra de los antiguos señores, pero en su enfrentamiento contra el demonio del refugio resultó gravemente herido. Viendo próxima su muerte, Oscar nos encomienda continuar con su misión y nos da unos frascos estos y una llave para escapar de la prisión. Regrettably, I have failed in my mission, but perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family, "Thou who art undead art chosen. In thine exodus from the undead asylum, maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know." Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Si en el transcurso de nuestra aventura volvemos a la zona inicial del juego, podremos comprobar el cruel destino de Oscar. Este nos atacará de manera agresiva, ya que se ha convertido en hueco y ha perdido totalmente la razón. Pero este no era el destino que los desarrolladores de From Software habían pensado inicialmente para este personaje. En una historia alternativa, descubierta a través de los archivos del juego, nuestro personaje se encontraba con Oscar fuera del asilo. Probablemente hubiera una conversación inicial de la cual no hay constancia y luego tras tocar las dos campanas hablaríamos con él en las cercanías de la fortaleza de Sen. Oscar nos daría las gracias por tocar las campanas del despertar y nos diría que había hablado con Frank. A pleasure to meet you. Sage Frank has spoken to me about you. I am Oscar of Astora. I wish to thank you for ringing the bell of awakening. I have received the word of Sage Frank. I will be fine. You ought to focus on yourself. May we each fulfill our respective purposes. I am preparing to leave. I will follow Sage Frank's instructions, and will seek Anor Londo by way of Sen's fortress. I hope that we meet again somewhere. One day. Recordad que Frank es una serpiente primordial, amiga del gran señor Wynn, que nos encarga la misión de lanzar la llama original y prolongar la edad del fuego. Pero existe otra serpiente cuyas intenciones son muy diferentes. Se trata de la serpiente Kate, líder de los caballeros del Pacto Oscuro y que busca cumplir los planes del furtivo pigmeo. Su objetivo es conseguir que el protagonista se convierta en el Señor Oscuro y lidere la era de la oscuridad. I am certain that you will prove different. Pues bien, Oscar seguiría también las instrucciones de la serpiente Fram y se dirigiría a Anor Londo como nosotros. Después de superar los peligros de la ciudad de los dioses, nos encontraríamos con este caballero en el jardín tenebroso, probablemente junto a la puerta sellada con el símbolo de Artorias. Oscar también estaría buscando la tumba de Artorias y nos avisaría de la existencia de unos ladrones en el bosque que atacan a todos los intrusos. También nos ofrecería su ayuda y juntos podríamos superar los peligros de esta zona custodiada por los guardianes del Pacto del Bosque al servicio de Albina. Glad to see you safe, but be careful. You must be the same as I, in search of the grave of Sir Artorias. This forest is the territory of a fierce band of thieves.
They assault any and all who seek the graves. What if we were to join forces? How about that? If we work together, we may escape the bandits. Does that appeal to you? Very well. Let us keep our wits about us. One can always do with another pair of eyes. Y por último, y dependiendo del destino que hubiésemos elegido, o lo que es lo mismo, en función de si ayudamos a la serpiente Frampt o a la serpiente Cate, Oscar se convertiría en nuestro enemigo y tendríamos que luchar a vida o muerte contra él. Probablemente este enfrentamiento se produciría en la entrada del horno de la llama original y el vencedor elegiría el destino del mundo de Dark Souls. I had a feeling. I shall destroy you, as fate has commanded me. Foolish pawn of Darkstalker Karth, and fiendish Dark Lord, I have waited for thee. Foolish slave of the gods, and pawn of Frampt, I will kill you, and become the true Dark Lord. Como podéis ver, la historia alternativa del caballero Oscar de Astora la habría convertido en un personaje clave en Dark Souls al nivel de Solaire o de Sigmeyer de Catarina. Espero que hayas disfrutado con este vídeo y te animo a que te suscribas si te gustan las historias de Dark Souls. También me gustaría que me digas en comentarios si te hubiera apetecido que incluyesen esta historia en el juego original. Un saludo y hasta luego.